primera entrevista es presentada por McDonald's, mi lugar favorito siempre. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a las 8:45 en estos segmentos de entrevistas. En esta primera entrevista vamos a compartir con la viceministra de Desarrollo Sostenible, Ekaterina Parrilla, con quien vamos a conversar un poco acerca de este viceministerio. También nos acompaña Máximo Kruchich, quien es experto en derechos humanos de los pueblos indígenas. Y también vamos a hablar con Miguel de León, quien es secretario de las alcaldías indígenas de la región Ixil. Así que buenas noches, bienvenidos a los tres, bienvenida viceministra. Buenas noches, Miguel, Máximo, buenas noches. Vamos a iniciar conversando con la viceministra para que es la viceministra del Ministerio de Energía y Minas, pero el viceministerio de Desarrollo Sostenible. Antes de poder iniciar la charla con nuestros amigos que nos acompañan, tal vez nos puede decir, viceministra, de qué se trata el viceministerio de Desarrollo Sostenible. Bueno, muchas gracias, Quique, muchas gracias por la invitación. El Viceministerio de Desarrollo Sostenible fue creado en el 2007, sin embargo no había logrado implementarse en su totalidad. Ahora estamos trabajando básicamente en tres líneas principales: un área de diálogo y participación comunitaria, un área de coordinación interinstitucional y alianzas, y un área de gestión de políticas de desarrollo sostenible. Esas son las tres áreas, digamos, de trabajo que hemos definido. Tenemos un equipo de 5 profesionales multidisciplinarios de las ciencias sociales y hemos arrancado ya el trabajo. Contarles rápidamente, con atención a 16 casos ya de conflictividad social en todo el país y con 3 visitas a grandes proyectos, una de ellas a solicitud de las comunidades. Justamente hablando un poco de temas de conflictividad social, vamos a iniciar un poco la conversación también con Máximo. Máximo es experto en temas de derechos de los pueblos indígenas y justamente el tema de la conflictividad social, cuando hablamos de hidroeléctricas, por ejemplo, ha sido un tema, es un tema que le toca ver a la viceministra. Hablemos un poco de eso y cómo se relaciona el tema de los derechos de los pueblos indígenas con el potencial de que hayan hidroeléctricas. Buenas noches, Máximo. Muy buenas noches. Bueno, quisiera empezar con respecto a esta cuestión, sobre todo en la legislación guatemalteca, que es muy amplia. Sin embargo, la legislación guatemalteca, quisiera empezar yo viendo que no es pareja para todos. Aquí en Guatemala existe una gran diferencia dependiendo del apellido que tengas, dependiendo del estrato social que tengas. De esa forma te tratan el sistema de justicia guatemalteca. Y precisamente esa conflictividad social que existe en los municipios indígenas, sobre todo, precisamente porque en flagrante violación a una serie de derechos de los pueblos indígenas, dentro de las cuales, por ejemplo, está el tema de las consultas, por ejemplo, son las causas principales de esta conflictividad. Bueno, aunado a eso, también podemos unificar hasta cierto punto la burla de las autoridades que en complicidad con las empresas, sobre todo transnacionales, llegan a las comunidades burlándose de todos los aspectos jurídicos y legales. Un caso muy concreto que podría ser muy paradigmático, por ejemplo, es un caso que es de los más sonados, específicamente, por ejemplo, en la región Ixil, que es el caso de la hidroeléctrica Palo Viejo, en donde un Ministerio de Energía y Minas, un Ministerio de Ambiente, le autoriza a la transnacional la construcción de esta hidroeléctrica, sabiendo que en el estudio de impacto ambiental dice claramente que en la construcción de la canaleta que se va a construir pasaría destruyendo 3 montículos prehispánicos. Eso lo refleja el estudio de impacto ambiental, pero también hay que ver en esta cuestión de que también una de las cuestiones por las cuales el ministerio dio esa autorización es porque esta empresa, dentro del estudio de impacto ambiental, había dicho que iba a darle energía a las comunidades que viven a 10, 20 metros de ahí, de las cuales no tienen ninguna energía. Es allí donde ha empezado la... Justamente hablando en ese esquema, Miguel de León, que nos acompaña, es el secretario general de las alcaldías indígenas de la región Ixil, y hablemos un poco de eso, de cómo afecta entonces, en términos generales. Yo sé que Máximo acaba de tocar el tema justamente de Palo Viejo, pero en términos generales hay otras hidroeléctricas que ha habido en el sector, hay otras que están previstas para poder desarrollarse, Vega 1 y Vega 2, además de Xacbal, que también se hizo antes. En términos generales, Miguel, ¿qué es lo que más pelean en todo caso los pueblos ixiles en este sector? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Miguel.
Lo que nosotros estamos peleando y lo que nosotros estamos pidiendo es sencillamente el respeto al derecho de los pueblos, así como se establece en los convenios internacionales, es que el Estado empiece a ver a las comunidades como personas sujetos con derecho y que tienen que ser consultadas a través de sus instituciones propias, como claramente lo establece el convenio 169. Entonces, primero para nosotros en nuestro territorio hay una invasión, una nueva invasión en nuestro territorio, hay un irrespeto. Esa es la percepción del pueblo. Eso es lo que sentimos nosotros. Hay un irrespeto a nuestras autoridades ancestrales, hay una imposición de una política que se junta con las transnacionales y que empiezan a imponerse en nuestra región, como que nosotros no existiéramos en esa región. Eso es lo que más afecta, golpea la dignidad. Después de las 114 masacres ocurridos en la región, se empieza en la región una reconstrucción del tejido social. Ahora las empresas llegan a fragmentar ese tejido social, dividen a las comunidades, aprovechándose de la extrema pobreza que se vive en la región. Se está comprando voluntades. Hay una nueva invasión que, aunque nos digan de que es una propiedad privada, eso no cuenta en nuestro pensamiento. Y que aunque digan también que es dinero que se le está dando, sí, para nosotros tiene otra nueva modalidad esa invasión. Entonces, eso es lo que nosotros concretamente hemos reclamado, hemos acudido a las cortes. Caterina, en una visión donde el ministerio tiene una idea de seguir trabajando en mejorar la matriz energética, en de que podamos tener mucho más energía renovable, por ejemplo, el área Ixil, el área de Quiché, en general San Marcos, Huehuetenango, tienen un potencial enorme hidroeléctrico, pero también tienen un potencial de conflictividad social muy grande. ¿Cómo se encuentra el balance entre ambas cosas? Miren, yo quiero recordarles que este es el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, declarado por Naciones Unidas. La energía limpia, utilizando el recurso hídrico, sobre todo las hidroeléctricas medianas y pequeñas, que generan muy poco o casi no generan ningún impacto ambiental, no hay inundaciones, no hay que desplazar gente de sus viviendas. Son hidroeléctricas que pueden traer mucho beneficio a las comunidades. Nosotros estamos conscientes de que hay rezagos históricos, rezagos sociales, abusos en cierta medida que el Estado ha hecho, ¿verdad?, en épocas pasadas, pero también es una responsabilidad nuestra el explotar los recursos naturales del país, obviamente de manera sostenible y de manera responsable. El índice de electrificación en el país ahorita está en el 82%. Hay departamentos que están por debajo del 50%, hasta Alta Verapaz tiene 30 y pico, hay municipios que tienen 10-20% de electrificación. El acceso, el presidente estuvo en Alta Verapaz inaugurando una hidroeléctrica o visitando una hidroeléctrica en departamentos donde no hay cobertura de energía eléctrica. Entonces el acceso a la electricidad está comprobado que promueve la equidad de género, ayuda a reducir la pobreza, hay temas de salud asociados a que la gente ya no tiene que cocinar con leña, por ejemplo. Entonces hay muchos beneficios que podemos obtener de este recurso, pero obviamente nosotros lo decimos y lo apoyamos y lo estamos trabajando en el viceministerio con un diálogo con las comunidades indígenas. Máximo, escuchando esto, o sea, entendiendo los dos extremos, la posición no es simplemente que no haya hidroeléctricas en el sector, lo decía en un momento hace Miguel, hay un proceso que se pudiera encontrar un punto, no solo generar energía eléctrica que quede en las comunidades, ¿qué otras cosas en todo caso plantean los pueblos, en este caso el pueblo Ixil? Bueno, precisamente en el caso de los hermanos Ixiles, ellos precisamente entraron en un proceso de diálogo con la hidroeléctrica Enel, porque ellos no están en contra ellos lo que quieren es compartir la energía eléctrica. Y precisamente vuelvo a repetir que se les autorizó a ellos la construcción, pero hace falta un monitoreo de que realmente se cumpla lo que se les autoriza, porque el caso de ellos es que lo que piden es un 50% de energía eléctrica para ellos, porque son comunidades donde no tienen energía eléctrica, mientras que en los medios de comunicación nos dice que para la red nacional en Guatemala dejan 187 megavatios y para Centroamérica se llevan 578 megavatios. Es decir, y mientras que
las comunidades que viven a 20 o 30 metros de ahí no tienen energía eléctrica. Entonces las comunidades quieren negociar el acceso a la energía eléctrica, porque también ellos están conscientes que energía eléctrica es sinónimo al desarrollo, pero también un trato amigable con la naturaleza. Miguel, justamente escuchando esto, ustedes plantean también otras cosas que van más allá, no solo que puede haber energía eléctrica disponible para las comunidades, sino que también han pedido que haya acceso a un porcentaje de participación, digamos, del modelo del negocio, o incluso a reparaciones o a indemnizaciones para el pueblo Ixil. ¿Qué es exactamente eso adicional que ustedes piden? Nosotros hemos planteado en la mesa de diálogo con la empresa italiana Enel el 20% de la producción de la energía eléctrica. Es uno. El otro planteamiento que tenemos es por daños psicológicos y culturales y morales que ha causado la hidroeléctrica a nosotros, porque violaron nuestros derechos de consulta. Entonces nosotros estamos pidiendo 8 millones como anuales, indemnización, digamos. como indemnización, 8 millones anuales a la empresa, y también nosotros le dijimos que lo ponemos en la mesa, pero que es una responsabilidad de la empresa reparar los daños que ha hecho. Destrucción de fuentes de agua, desnivelación de drenajes, destrucción de casas rajadas por el peso de las hidroeléctricas, en este caso concreto de la empresa italiana Enel. ¿Cuál es el resultado de este diálogo? El diálogo sirvió solo para ganar tiempo. Entonces el diálogo se convierte como un instrumento de manipuleo, un instrumento de pasar tiempo, un instrumento de desesperación a los pueblos, y que se usa como que la buena voluntad. Entonces nosotros, pero nuestro planteamiento es concreto. O sea, tenemos 3 planteamientos, eso ya es de conocimiento de todos los guatemaltecos, porque hemos hecho público nuestros planteamientos. También la comunidad internacional conoce de ese planteamiento. Nosotros estamos teniendo esta propuesta. Caterina, yo regreso un poco a lo que decía al inicio. Sí. Es complicado. O sea, la conflictividad esta no es de hace un año, claro. No es ni siquiera responsabilidad de Enel, que es reciente. Esto es algo histórico que trae mucha carga social, trae mucha carga incluso de tensión en el lugar, desde los conflictos de Bisiquichún, de Ilom, de Estrella Polar, de La Perla, fue uno de los puntos más álgidos durante el enfrentamiento armado. Y tratar de resolver eso para poder montar hidroeléctricas en el sector es muy complicado. Sí, pero miren, yo creo que la voluntad política existe, el gobierno así lo ha demostrado, el presidente así lo ha mencionado en sus discursos, estamos trabajando en ello. Como tú dices, es una problemática desde hace muchísimos años, décadas, aunado a los rezagos sociales, a la pobreza que no hemos logrado resolver como país durante tantos años, pero la voluntad está, el viceministerio está trabajando precisamente en tener procedimientos, herramientas, metodologías, para que estas mesas de diálogo no sean solo sentarse a platicar, sino que haya realmente objetivos, se establezcan metas, haya un sistema de seguimiento y de monitoreo. En eso es en lo que estamos trabajando, y yo creo que aquí todos apuntamos al mismo objetivo, que es el beneficio de la sociedad guatemalteca. Yo hice una propuesta de unos expertos en el tema, y ellos proponen que una alternativa pudiera ser una participación accionaria justamente, o algún tipo de participación dentro de lo que son los proyectos hidroeléctricos, ya sea por medio de cooperativas que queden manejando parte de la generación, ya sea que terminen siendo socios del proyecto que se haya generado, o incluso que puedan tener una mini hidroeléctrica, claro, que quede separada del proyecto grande, que ese quede para beneficio de explotación económica y de uso, claro, de las comunidades. ¿Son alternativas viables? Yo creo que sí, Quique, pero no son alternativas que podemos venir a cambiar leyes y normativas de la noche a la mañana. Yo creo que son cosas que se pueden entrar a discutir en un diálogo franco, en un diálogo honesto, y que lo que tú dices se maneja en algunos países como lo que son los acuerdos previos de beneficios. Entonces, hay países que lo tienen bastante normado y hay países que lo dejan un poco a esa relación entre la empresa y las comunidades. Pero yo creo que es un área de trabajo grandísima, pero que tenemos que entrarle a esos temas, y yo creo que todas las partes estamos dispuestas a sentarnos a conversar y a buscar soluciones. Y tal vez justamente, Máximo, tú has trabajado en este tema, han hecho estudios en esto, hay propuestas concretas, no solo para los proyectos en particular del área de Ixil, en general recomendaciones para legislación o normas de ese tipo.
Bueno, una de las cuestiones que yo miro, leyes ya tenemos bastante, y seguramente esto de... ¿Es un problema de leyes o es un problema de consensos? Yo miro más que es un problema de aplicación de las leyes, sobre todo cuando se habla de propiedad privada, derechos, ¿para quién? Reitero lo que decía al principio, aquí los derechos son para gente que tienen X o Y apellido, pero... Una cuestión que yo, aprovechando que está aquí la señora viceministra, de hacer un llamado a ese diálogo, un consenso, porque realmente las personas que de alguna u otra forma hacemos estudio y nos vamos a los lugares donde está la conflictividad, está ahí y cada día se va haciendo más grande, y mi temor es que esto se vuelva cada vez más como una bomba de tiempo y vaya a explotar algún día, sobre todo por ejemplo el caso específico de Cotzal. No es posible que año tras año un Pedro Brol extienda su finca a San Francisco, no por metros, por kilómetros. Hace un mes los personeros, el equipo paramilitar de este señor destruyó 80 manzanas de maíz y frijol de los campesinos en el regadío, a los cuales condenó de hambre. Yo creo que no es posible. Aparte de todo esto, regresa a unos temas que hemos hablado antes con Miguel en el programa de radio, y hablábamos un poco del tema de la tierra, de la propiedad de la tierra, los argumentos acerca de que lo que se entregó en títulos en la época de la reforma liberal para poder ir y sembrar café en los sectores y demás, el RIC supuestamente venía a tratar de resolver estos problemas. Hay áreas que no están catastralmente finas, digámoslo por decirlo de alguna forma, y eso es un problema de antaño, que no tiene nada que ver con un inversionista puntual que pueda llegar en este momento a poner una hidroeléctrica, no tiene que ver con un viceministerio que está intentando participar. Es una carga histórica pesada de tensión social en el sector, y que lo menos que podemos hacer es sentarnos a dialogar y a encontrar alternativas de solución. Miguel, la población Ixil no está en contra de las hidroeléctricas en sí. Nosotros queremos que las hidroeléctricas, cuando se nos habla de desarrollo, que sea efectivamente el desarrollo. El desarrollo, nosotros preguntamos, ¿desarrollo para quién? El desarrollo tiene que verse en nuestras comunidades, el desarrollo no tiene que poner en peligro la vida de nuestra familia, el desarrollo no tiene que dividir nuestras comunidades, el desarrollo tiene que respetar nuestras autoridades tradicionales. Ese es el desarrollo. El desarrollo no se trata de dar de comer a alguien, el desarrollo es integral. Nosotros entendemos que el desarrollo, nosotros no estamos, porque muchas veces se nos acusa de que nosotros estamos en contra del desarrollo. No estamos en contra del desarrollo, solo que el desarrollo desde nuestra concepción como pueblos indígenas, y del otro lado también complementar nuestras visiones de desarrollo, porque no es lo mismo que me digan desarrollo de este lado que yo diga mi propio desarrollo. Son dos visiones, y que esas dos visiones tienen que encontrarse a través del diálogo, pero como decía la licenciada, tiene que ser un diálogo franco, tiene que ser un diálogo abierto. Y en confianza. Y en confianza, pero también con productos. No se puede pasar el tiempo porque los pueblos se sientan y no tienen que comer. O sea, tiene que haber productos concretos. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Máximo. Viceministra Caterina, muchas gracias. Kike. Es un tema muy extenso que podemos pasar horas conversando sobre él, pero les agradezco a los tres que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias. Vamos a ir al corte y volvemos en un minuto con Miguel Gutiérrez, superintendente de Administración Tributaria, que fue recién nombrado hace 2 días y ya tiene unos primeros desafíos en sus manos. La primera entrevista fue presentada por McDonald's.